El flujo circular del dinero de la economía de un país es un modelo macroeconómico que nos explica de un modo sencillo el funcionamiento de una economía. En toda economía encontramos entonces a los siguientes actores y agentes. Están las familias y las personas. Estos consumen bienes y servicios, pagan impuestos, ahorran parte de sus ingresos o difieren un consumo para más adelante, son propietarios de los factores de la producción. ¿Qué entendemos por factores de la producción? Aquellos que poseen el capital, la tierra, el trabajo, la energía, etc. Están las empresas, que compran factores de la producción, producen bienes y servicios, pagan impuestos al Estado, pagan intereses a los bancos si estos pidieron algún préstamo, y tienen ingresos por ventas de bienes y servicios. Está el Estado, que cobra impuestos a las familias, a las personas y a las empresas. Estos cobros incluyen derechos de importación y exportación, y con todos ellos financian sus gastos. Paga salarios al personal del Estado, invierte en obra pública y subsidia a la oferta y a la demanda. Está el mercado de bienes y servicios. Aquí es donde se conforman los precios a través de la interacción de la oferta y de la demanda, de los que ofrecen y los que consumen, de los dueños de las empresas y de las familias y las personas. Está el mercado financiero, como los bancos comerciales, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, empresas que emiten bonos y acciones, fondos de inversión, etc. Está el mercado de los factores de la producción. En este mercado se conforman los precios de los factores de la producción, como son los salarios, los intereses y los alquileres. Es decir, el capital, el trabajo, la tierra, los recursos naturales, la capacidad empresarial, son donde se generan la riqueza. Y por último, tenemos al mercado internacional. Involucra todas las operaciones de exportación e importaciones. Para una mejor comprensión del modelo del flujo circular del dinero en la economía de todo país, reflejaremos los movimientos entre los distintos actores y agentes que recientemente hemos presentado a través de los siguientes flujos. Tenemos un flujo real, y lo vamos a visualizar con esta línea sólida de color rojo. Tenemos el flujo monetario, y lo vamos a simbolizar con la línea punteada en color negro. En ambos casos generan los movimientos que determinan el flujo circular del dinero. Entonces, presentados todos los actores y agentes que participan de toda economía, comenzaré a describirlos en este flujo de dinero
por las familias y las personas, como pudo haber empezado con cualquier otro actor. Entonces, tenemos al Estado, a las familias y las personas, a las empresas, al mercado internacional, mercado de bienes y servicios, mercado financiero, y al mercado de los factores de la producción. Entonces, como les decía, les adelantaba, voy a comenzar a interconectar a todos estos actores y agentes, comenzando por las familias y las personas. Las familias y las personas tienen necesidad de consumir para su normal vivencia, para su normal desenvolvimiento diario, y las empresas venden sus productos, sus servicios, lo que elaboran, justamente en un mercado de bienes y servicios. Es lógico entonces pensar que si las familias compran, pagan por esos productos o esos servicios justamente en el mercado de bienes y servicios. Y también es lógico pensar que si las empresas venden, cobren por ofrecer en el mercado sus mercancías. De esta manera se interconectan las familias y las personas y las empresas a través de un ámbito común que lo conocemos como un mercado de bienes y servicios. Pero no siempre las familias y las personas consumen la totalidad de su ingreso. Cuando ellos tienen la capacidad de ahorrar, depositan sus recursos económicos en el mercado financiero. Al mismo tiempo, las empresas tienen la necesidad de invertir, por ejemplo, en ampliar sus instalaciones, comprar máquinas, contratar personas, etc. Y para esto, en muchos de los casos, piden y solicitan al mercado financiero de préstamos. Es lógico pensar entonces que si las familias depositan, es decir, ahorran, cobren un interés por prestar su capital. Y es lógico también pensar que las empresas, por recibir préstamos, paguen sus deudas. Las familias y las personas venden su trabajo, ofrecen su mano de obra al mercado de factores de la producción. Al mismo tiempo, las empresas necesitan comprar trabajo, necesitan hacerse de empleados, jefes, operarios, para formar parte de su empresa y así destinar su producción al mercado de bienes y servicios. Es decir, compran trabajo. Es lógico pensar entonces que las familias cobran por vender su trabajo y de ahí devienen su ingreso económico. Y también es lógico pensar que si las empresas compran trabajo, deban pagar por ello. Las empresas no solo abastecen de productos y de servicios al mercado local, que es donde participan. Las empresas también exportan sus excedentes a otros países y lo hacen en el mercado internacional. Es lógico pensar entonces que si exportan, cobren esas exportaciones. Pero no siempre las empresas necesitan, por ejemplo, para manufacturar sus productos, de insumos y materia primas que la encuentran en el mercado local. Muchas veces tienen que importar insumos y materia prima. O directamente las empresas funcionan como importadores y lo que compran lo destinan a un mercado de bienes y servicios. Es lógico pensar entonces que se importan, paguen esas importaciones al mercado internacional. Las familias pagan impuestos al Estado en cualquiera de sus formas, el Estado nacional, provincial
o municipal. Y el Estado devuelve a las familias, a la comunidad, por ejemplo, en subsidios. Subsidiar algunos servicios públicos para que las familias tengan más recursos y con esto puedan consumir, y al consumir dinamizan al mercado de bienes y servicios. Las empresas pagan impuestos, al igual que las familias y las personas, de variados tipos. Y el Estado también subsidia a la oferta, cuando las empresas necesitan energía más barata o les bonifican por una determinada cantidad de años si contratan mayor personal o si se radican en algún lugar determinado del país. Y también las empresas se benefician cuando el Estado invierte en obra pública, porque indirectamente está generando trabajo en el sector privado. De todo este flujo de dinero que forma parte de la economía de un país, no podemos dejar de obviar aquella interacción directa entre familias, personas y empresas, cuando no participa el Estado. Y es cuando comienza a generarse una economía informal. Cuando esos productos y servicios que se compran o se venden no pagan los impuestos correspondientes al Estado. Cuando es mercadería ilegal, que ingresa al país por contrabando o se manufactura en el país sin la intervención y la participación del Estado. O cuando se contrata personas y no se destinan el pago a la seguridad social o a la futura pensión de estos. Entonces, cuando en una economía también forma parte de un flujo de dinero la no participación del Estado, también es una forma de desfinanciarlos. Y cuando esta economía tiene un peso porcentual importante, también termina por afectar a la economía toda. La primera conclusión que podemos determinar de todo esto es que los actores y agentes que intervienen en este flujo circular están conectados entre sí, como hemos descrito. Un cambio en alguno de ellos afecta a todo el sistema. Bien, vayamos ahora una vez que hemos visto y descrito el flujo circular del dinero, a unas reflexiones finales. Bien, en función de lo visto, la idea del flujo circular del dinero en toda economía da la sensación de movimiento. Es más, da la sensación de que se genera una suerte de velocidad al cambiar el dinero de mano, de persona, de agente, de actor en una economía. Los invito a la siguiente reflexión. ¿Qué sucede en una economía en recesión? En una economía en recesión da la sensación que el cambio de dinero en este flujo circular es lento. Es decir, no se dinamiza la economía de tal forma que el cambio de dinero se genere de manera realmente potente. ¿Y qué debería suceder para que en una economía fluya el flujo de dinero al cambiar de mano a una cierta velocidad? Es decir, pasar de un estado de recesión a un estado de expansión económica, que es lo que pretenden los países para dinamizar su economía y para generar cierto crecimiento. Bien, en principio podríamos citar el concepto de distribución del ingreso. Sabemos que el indicador por excelencia en toda economía es el PBI, que está reflejando
la riqueza generada en un país. Y es más, podemos comparar el PBI de un año en relación al año anterior y ver si el país ha crecido. Si el país ha crecido o viene creciendo de manera sostenida, significa que hay una mayor producción. Ya esto nos está dando la idea de que el flujo de dinero en esa economía fluye de manera constante, permanente y creciente. Ahora, si esa riqueza generada no encuentra una distribución equitativa, ¿sí?, entre los que el capital y el trabajo, entre las empresas y los trabajadores, si a los trabajadores, a los empleados, es decir, a las familias y a las personas, tal cual lo mencionamos como un actor importante en todo este flujo, no recibe los ingresos que corresponden, bueno, la riqueza quedará en manos de un sector y no de otros. Entonces, una correcta distribución del ingreso contribuye categóricamente a que este flujo de dinero fluya de manera veloz. Otro factor que podríamos citar son las políticas fiscales, monetarias y regulatorias. Toda política fiscal expansiva que otorgue subsidios o baje impuestos o aumente el gasto público a través de la obra pública, como citamos anteriormente, o desde el Banco Central se inyecten recursos económicos para que una economía pueda consumir mucho más. Sabemos que consumir implica generar empleo implica nuevos consumidores que van a consumir y así, a través de un efecto multiplicador de la economía misma se dinamiza. O a través de algunas medidas regulatorias, cuando recaen beneficios a ciertos empresarios por tomar más empleados o reducir ciertos aranceles para importación o cierto apoyo a las empresas pymes, que son las que más generan trabajo, cuando se les baja la tasa de interés, etc. Bueno, todas estas decisiones gubernamentales contribuyen a mejorar este flujo de dinero. Los movimientos social ascendente está emparentado con el estímulo a la demanda. Así, cuando uno puede crecer socialmente, accede a consumos más grandes y si se estimula la demanda en general, no en particular, en general, bueno, esto es un retroalimento que posibilita a la familia, a las personas, un cierto progreso, ¿sí?, un evidente progreso. Y finalmente, quien es el impulsor o está llamado a impulsar la economía cuando ésta está en recesión, es el papel del Estado a través de la inversión y la obra pública. Porque a través de la obra pública se está generando empleo en el sector privado. Y este es también llamado, el sector privado, junto con el sector público, los grandes dinamizadores de toda economía. Y así sí podemos ver cómo estos actores y agentes que mencionamos al principio se interconectan y se dinamizan y se potencian entre sí. Bien, espero que este video les haya servido para entender más la economía de un país y nos estaremos viendo en otro video de similares características. Saludos.